oyentes de Radio Sefarad, estamos una semana más con Por Israel en Voz, con Israel Winnicki. ¿Cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Shalom, llevamos ya unos días sin contactar con Israel y ahora volvemos a hacerlo en este Por Israel en Voz para hablar y que nos cuente sobre una resolución, esa resolución de la UNESCO que ha sido tan sonada estos últimos días y de la que nos vas a hablar en primera persona. Así es. En realidad el tema es mucho más complejo que una simple resolución no vinculante, porque en realidad es no vinculante. La UNESCO, haciendo gala nuevamente de su entrega total a, digamos, a los países árabes, a los petrodólares, etcétera, etcétera, ha aprobado una resolución por la cual el monte del templo dejó de ser el monte del templo para convertirse en la explanada de las mezquitas, y el muro de los lamentos dejó de ser el muro de los lamentos para convertirse en la plaza Al-Burak. Al-Burak era el caballo de Mahoma. Dejando de lado el gran absurdo histórico, dejando de lado la negación de la tradición judeo-cristiana, acá hay algo mucho más grave. ¿Cuál es el objetivo de los palestinos con todas estas resoluciones? ¿Cuál es el objetivo por el cual los palestinos dicen que en la ciudad de Shechem, que ellos llaman Nablus, la tumba que por tradición se dice que es la tumba de José, el hijo de Jacob, ellos quieren convertirla en tumba de un santo musulmán del siglo XIX? ¿Qué hay detrás del hecho de que la tumba de Raquel, de la matriarca Raquel, ellos dicen que es una mezquita? Es muy simple. Ellos quieren negar el vínculo del pueblo judío con la tierra de Israel. Es como cuando se niegan a reconocer a Israel como Estado judío. Está bien, ustedes quieren tener un Estado llamado Israel, ténganlo, pero no es un Estado judío. ¿Qué vínculo hay entre los judíos y la tierra y esa tierra? Ninguno. Ustedes no tienen historia. Está bien, quieren tener esa tierra, ténganla, pero reciban en ella a 5 millones de palestinos. O sea, al negar el vínculo entre el pueblo judío y la tierra de Israel, ellos directamente quieren negar todo derecho nuestro a nuestro Estado. Quieren a la fuerza introducir 5 millones de palestinos, que evidentemente sería una tragedia total, un desastre demográfico de aquellos, porque superarían en poco tiempo a la población judía y dejaría de ser un Estado judío. Pero si la identidad judía de Israel se mantiene, si resoluciones como esta de la UNESCO no hubieran sido aprobadas, el Estado de Israel seguiría teniendo su identidad judía. No sé si soy claro en este tema. Acá no se trata ni de una explanada donde hay mezquitas, no se trata del muro de los lamentos. Acá se trata de desvincular a un pueblo de su tierra ancestral. Y para ello recurren a las organizaciones de las Naciones Unidas. Para eso recurren a falsos historiadores. Para eso recurren inclusive a falsificaciones de la historia, como por ejemplo el haber lanzado el mito
de que los judíos ashkenazim no tienen nada que ver con el pueblo judío, sino que descienden de los házaros o khazares. Es un gran absurdo. ¿Quiénes fueron los khazares? Fueron un pueblo de origen tártaro que se estableció alrededor del siglo VIII en la península de Crimea y se convirtieron al judaísmo. Constituyeron un gran imperio, pero en el siglo XII, aprovechando luchas dinásticas de este imperio, el imperio bizantino lo destruyó. Los pocos sobrevivientes escaparon al Cáucaso, donde se confundieron con pueblos que tenían el mismo origen. Ahora bien, ¿qué ocurre con este imperio de los cázaros o khazares? En los años 30, Stalin decidió que para asimilar a los judíos al régimen soviético había que fundarles una república. Decidió fundar la república de Birobidzhan en Siberia, pero había que convencer a los judíos que fueran a vivir ahí. Para eso tenía que luchar contra algo que se llamaba el sionismo, que proclamaba el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral. Entonces Stalin tomó a historiadores de la Academia de Historia Soviética y les pidió que reescribieran la historia. ¿Cómo? Vinculando a los judíos de la Unión Soviética con los sobrevivientes del imperio de los házaros. Entonces sale la leyenda de que los ashkenazim descienden de los házaros. Claro, los historiadores no tuvieron en cuenta un pequeño detalle. El imperio házaro fue destruido en el siglo XII. Los primeros judíos ashkenazíes llegaron a Europa Oriental en el siglo XIV, expulsados de Alemania. Toda esa leyenda actualmente es utilizada también por los palestinos. ¿Qué vienen a decir que tienen en común que son judíos si descienden de conversos? No tienen nada que ver con esta tierra. Se hicieron estudios de ADN. Se descubrió que los judíos ashkenazíes tienen un gen en común, tanto con los judíos sefaradíes como con los mismos árabes. Pero ellos siguen con esa tesitura de negar todo vínculo del pueblo judío con la tierra de Israel, tanto tratando en la UNESCO y otras dependencias que borren el rastro del judaísmo. Entre paréntesis, la nota cómica es que ellos dicen que dieron ese paso para proteger los lugares santos de Jerusalén, cuando están siendo protegidos por Israel. Cuando el muro estuvo en manos árabes, construyeron mingitorios públicos. Israel cuida los sitios sagrados de todas las religiones, pero eso es al margen. Como estaba diciendo, ellos al negar todo eso, están negando nuestro derecho al Estado de Israel. Y para concluir, voy a leer un pequeño artículo que escribí hace un tiempo y que es vigente. Claro. Se llama Me enseñaron todo mal. Me enseñaron todo mal. Pues damos paso, Israel, a esa lectura que entiendo relacionada a esta resolución. Exacto. Me enseñaron todo mal. Israel Winicky. Señores, estoy deprimido. Mi vida carece de sentido. Años de estudios e investigaciones se han ido por el desagüe. Mi mirada vaga perdida, repasando por encima los títulos de los libros que se alinean en las bibliotecas de mi casa. ¿De qué me sirven?
¿Para qué sirven Heródoto, Josefo, Suetonio, Filón, Toynbee, Russell, Dubnov? Todos ellos mintieron. Todos ellos siguen mintiendo a través de sus páginas. También la Biblia me ha mentido, y ni que hablar de los archivos, las piezas arqueológicas, las excavaciones. Todo es mentira. Lo más triste es que deberé abandonar mi carrera de historiador y dedicarme a otra cosa más productiva. Ellos, y solo ellos, tienen la verdad. Solo los dignos investigadores palestinos se atreven a enfrentar a esas mentiras sostenidas durante siglos por tantos pseudo-investigadores y falsos testigos de los hechos. Miente la Biblia cuando narra la construcción del templo salomónico. Mienten los arqueólogos que muestran falsas tabletas babilónicas que relatan la destrucción del templo. Mienten los historiadores griegos que acompañaron a Alejandro cuando afirman que vieron ese templo en Jerusalén. Mienten los historiadores romanos en sus crónicas sobre la destrucción de ese mismo templo. Mienten todos aquellos que afirman que hubo un reino judío en Palestina. El templo era en realidad una mezquita. En Jerusalén nunca hubo judíos. Es más, en toda Palestina nunca hubo judíos. Los habitantes originales eran los palestinos. Sí, los palestinos. Esa tierra le fue prometida a los jeques Abraham, Isaac y Jacob. El imán Moisés subió al monte Sinaí y recibió de manos del profeta Mahoma el Corán. El hecho que Moisés viviera 1900 años antes que Mahoma no significa nada. Estamos hablando de profetas. Bajo el mando del jeque Josué, llegaron tras liberarse de la esclavitud de los sionistas en Egipto y conquistaron el territorio. Establecieron un reino bajo el mando del jeque David, un palestino de la familia de los Ibn Judá. El jeque Salomón, hijo de David, construyó una mezquita. De esa misma mezquita el imán Jesús expulsó a los mercaderes y comenzó a difundir las enseñanzas de Mahoma. Y no vengan a tratar de rebatir con eso de que Jesús vivió 500 años antes. Con los profetas todo es posible. Pero los malvados sionistas expulsaron a los pobres palestinos de su tierra y durante 2000 años cerraron por el mundo. Mas ya llegó el momento de reparar esa injusticia. Hay que quemar todos los libros escritos por esos pseudohistoriadores sionistas. A la hoguera con el sionista Heródoto, el sionista Suetonio, el sionista Toynbee. Sonó la hora de que la historia de los palestinos deje de ser ocultada. O debería decir que sonó la hora de que la historia de los palestinos deje de ser inventada. Bueno, pues acabamos de escuchar ese artículo de Israel, las palabras de Israel en voz del mismo Israel. Y bueno, recordarles a todos nuestros oyentes, sobre todo, antes que nada, agradecerle a Israel por esta colaboración semanal de nuevo, que pueden escuchar tanto por Israel en Voz como otros ya emitidos en nuestra página web radiosefarad.com, y sobre todo invitarles a que estén presentes en la próxima edición, si así es posible, de hacerlo con Israel Winicky. Muchas gracias, Israel. No hay por qué. Salud.